Simplemente una pequeña cuestión antes de empezar. Es verdad que yo personalmente me alegra mucho de que me pregunten, porque yo pienso que eso es bueno, que hayan preguntas, porque eso es lo que precisamente hace dinámica estas sesiones. Pero simplemente si tienen un cierto número de preguntas o quieren ahondar en un tema, yo no tengo ningún inconveniente en tratar con ustedes en particular. Yo he dado al Ateneo Virtual mi dirección email por si ustedes desean ahondar en algún tema, pues piden mi dirección email al Ateneo y entonces, pues usted me escribe una cuestión, las cuestiones que usted deseen, y yo, en la medida de lo posible, pues les puedo responder, digamos, con mayor o menor rapidez, porque ahora me encuentro en plenos exámenes, pero bueno, sepan ustedes que yo intento responder a todas las preguntas y las cuestiones que ustedes me pongan. Bueno, dicho esto, vamos a entrar en el tema. Ya les dije que tanto el día de hoy como el viernes próximo trataríamos o haríamos una descripción de los ritos de la Santa Misa. Verdad que 45 minutos para, digamos, dos veces 45 minutos, una hora y media para hablar de los ritos de la Santa Misa, pues es un poco. Pero bueno, creo que si hacemos digamos, un recorrido ligero sobre los ritos para que tengamos una idea de ellos, yo voy a hacer como si estuviéramos en una ventana de doble hoja, ¿no? Es decir, por un lado vamos a tratar la forma ordinaria y por otro lado, acto seguido, la forma extraordinaria. Y me limitaré a hacer algún pequeño comentario sobre las diferencias que pueda haber. Como ya les he dicho varias veces, mi intención no es polemizar sobre las dos formas del rito romano, es decir, el rito romano es uno y tiene dos formas. Ya cada uno puede tener una preferencia sobre uno, sobre otro, considerar que la forma extraordinaria pues a lo mejor es la que mejor presenta nuestra fe, no mejor presenta, sino lo presenta con más claridad, digámoslo así. Bueno, eso ya es digamos, una cuestión más, digamos, secundaria. Mi intención es eso, la liturgia de la Iglesia tiene esas dos formas, a las cuales hay que tenerlas con veneración y con estima. Como les dije, la última sesión, digamos, esta sesión no, la siguiente tampoco, la última, que es el día 5 creo, el 5 de junio, que sería la última, pues les hablaría de las reformas del rito romano, el misal del 65, el misal del 69, y una conclusión para mostrarles un poco cuál debería de ser, creo yo, no solo a mi entender, sino a entender de otras personas, bueno, pensando por el Papa Benedicto XVI, que yo creo que es suficiente como para legitimizar esa manera de ver, las dos formas, la forma ordinaria, que es, digamos, la forma que más extendida en la Iglesia, y la forma extraordinaria, y ver cómo podemos vivir en armonía. Yo pienso que eso es lo importante, en un espíritu de hermenéutica de la continuidad, ¿no? Esta frase, digamos, este concepto que está ahí. Bueno, pues como les digo, vamos a empezar, yo voy a tomar de base la misa dominical, es decir, la misa del domingo como digamos, misa tipo, digamos, en la liturgia. Es verdad que si ustedes van a una misa, por ejemplo, un día cotidiano, es decir, un día entre semana, pues la forma, la estructura es exactamente la misma que la misa de un domingo, de una solemnidad. Es verdad que hay elementos que varían, es decir, la misa dominical o la misa de una solemnidad tienen unos elementos que, digamos, que son propios de esas misas, pero bueno, como les digo, la base va a ser la misa dominical, teniendo en cuenta esa distinción entre
lo que es la misa del domingo, la misa de una solemnidad o de una fiesta y la misa de un día, como decimos en la forma ordinaria, de memoria o de un día ordinario. Bueno, hoy voy a tratar el gran bloque de la misa, digamos, yo he dividido la Santa Misa en dos grandes bloques, sería lo que en la forma extraordinaria se llama misa de los catecúmenos o antemisa, y lo que en la forma ordinaria se llama ritos de apertura y liturgia de la palabra. Es decir, este es el primer gran bloque, tanto para la forma extraordinaria como la forma ordinaria. Dicho en resumidas cuentas, sería desde el inicio de la misa hasta el credo. Es decir, esta primera parte de la Eucaristía, que se llama Misa de los Catecúmenos, o incluso la forma ordinaria también se podría llamar así, porque es la parte de la misa en la que los catecúmenos, es decir, los que se van a bautizar, pueden participar. Bueno, pues parto de la forma extraordinaria y les hago una descripción de los ritos. En la forma extraordinaria, si ustedes han asistido a una misa dominical, la misa en la forma extraordinaria tiene una fase previa que es el rito de la aspersión de agua bendita. Es decir, no forma parte totalmente en sí de la misa como tal, pero está, digamos, acoplada a la misa. ¿Por qué? Se le puede dar una explicación. Es decir, se va a purificar el lugar, el espacio donde se va a celebrar la Santa Misa y se va a purificar a los, digamos, agentes de la Santa Misa. Es decir, tanto el sacerdote, el celebrante, el clero, los ministros y los fieles. Y se va a purificar, digamos, también se va a bendecir, se va a asperger con agua bendita el altar. Tiene importancia también la aspersión local, digamos, espacial. Si ustedes han asistido a la consagración de una iglesia, en el rito de consagración hay una aspersión previa de los muros de la iglesia con agua lustral. Que simboliza la bendición de Dios sobre ese lugar, dentro del cual el altar va a ser consagrado y las paredes en el interior van a ser consagradas también en las famosas piedras paletales que se distribuyen a lo largo de la iglesia, que simbolizan las 12 piedras que sostienen la iglesia, que son los apóstoles. Bueno, pues este rito inicial, el agua se debe bendecir ad hoc, es decir, no sirve el agua bendita previa, es decir, bendecida previamente, a la cual se le añade sal exorcizada y se lleva a cabo la aspersión. Previamente, en las iglesias se ha vaciado la pila del agua bendita que se suele situar en la entrada de la iglesia, con la cual los fieles hacemos la señal de la cruz al entrar en la iglesia, porque quiere también simbolizar el inicio de la semana, es decir, una semana litúrgica que empieza con el domingo. En la iglesia, litúrgicamente, la semana no empieza el lunes, sino que empieza el domingo, que es el que abre la semana litúrgica. Bueno, pues este gesto de vaciar es para que podamos luego rellenar con el agua que se ha bendecido ad hoc en esta aspersión. De hecho, el sacerdote va revestido de la capa pluvial, no va revestido aún de la casulla, que se revestirá posteriormente. Bueno, la introducción propia de la misa, a la misa se lleva a cabo con el sacerdote en las gradas del altar. Las gradas son los escalones, digamos, que separan el inicio del presbiterio de la zona del altar. Entonces el sacerdote, una vez se ha revestido con la casulla, el coro canta el introito, que es el canto, digamos, introito, viene de introibo, de intrare, es decir, la entrada. Bueno, pues el coro cantando el introito, el sacerdote se dispone en las gradas del altar para iniciar la misa. Y la inicia con la señal de la cruz
y la recitación alternada del Salmo 42 con una antífona tomada del mismo Salmo, que va alternando con los ministros que tiene en su inmediata cercanía. Este rito es, propiamente dicho, un rito penitencial. De hecho, este rito, esta parte, acaba con la confesión, con el confiteor y con la absolución. En la forma extraordinaria es curioso que el sacerdote, él empieza recitando el confiteor, el yo confieso, y pide la absolución de los ministros que están al lado. Y después va a haber la confesión de los ministros, el confiteor, por parte de ellos, y el sacerdote le va a absolver. Es decir, que hay esta alternancia en el rito. Posteriormente, en la misa dominical, la misa solemne, el sacerdote inciensa el altar. Empieza incensando la cruz que preside el altar, y el altar por sus partes, en sus partes, y la mensa, que es la parte, digamos, la superficie del altar. Y también se inciensa al celebrante. Mientras tanto, el coro está cantando en ese momento el introito. El introito es un canto tomado de textos bíblicos con una antífona a la cual se le van alternando estrofas de un salmo. Y se alternan estrofas, digamos, según sea necesario o, digamos, se extienda esta parte del rito en ese momento. Y acaba siempre con el Gloria y vuelta a la antífona. En el mismo momento, digamos, mientras se va haciendo esta acción, vean ustedes, el sacerdote sube al altar, se pone en el lado de la epístola, es decir, si nosotros miramos hacia el altar, es el lado derecho del altar. Bueno, pues lee el introito, es decir, como ven, hay una, digamos, al mismo tiempo se está ejecutando una acción en el coro y en la nave de la iglesia, y al mismo tiempo en el altar, que es consecutiva, digámoslo así. El coro, en ese momento, una vez el sacerdote ha leído el introito, el coro canta el Kyrie, es decir, Kyrie eleison, Christe eleison. Son dos, digamos, dos frases, dos palabras griegas. Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, que se van alternando. Pues tiene una demanda de perdón y misericordia de Dios para ayudarnos a entrar en la misa con un corazón contrito y humilde. Una vez hecha esta confesión humilde, se entona el Gloria, que, bueno, pues se toma de lo que cantaban, esa expresión de alegría, de jubilación de los ángeles en el momento de la Natividad de nuestro Señor. Este canto del Gloria tiene los cuatro fines de la misa, los contiene, es decir, la alabanza, la acción de gracias, la petición de perdón y la súplica. Son los cuatro fines de la Santa Misa. Después viene por parte del sacerdote o del celebrante la salutación Dominus Vobiscum, es decir, el Señor esté con vosotros, y la oración colecta. Este saludo ritual, como les dije, cuando hablábamos de la historia de la misa en la parte, digamos, de la iglesia primitiva, esta frase, este saludo ritual se toma de la liturgia sinagogal, de la sinagoga. Y de hecho, es la misma salutación con la que el ángel saluda a la Virgen María. Es decir, en la Anunciación, el ángel Gabriel saluda a la Virgen, Ave María, gratia plena, Dominus tecum, Dominus vobiscum. Así que es lo mismo, lo que pasa es que uno es en singular y otro es en plural.
Esta oración colecta, como creo que también les expliqué, recoge la oración y súplica de toda la Iglesia materializada en los fieles e indica el objeto de la fiesta que se celebra, el espíritu que anima esta fiesta y las disposiciones para bien celebrarla. Es decir, es importante ver que en el contenido de la oración colecta hay, primero, el objeto de la fiesta, una solemnidad, estamos en Pascua, en Cuaresma, etc. El espíritu que la anima, es decir, en Cuaresma, pues un espíritu de penitencia, en Adviento un espíritu, además de ser en cierta penitencia, sobre todo es de espera, en Navidad jubilación por la Natividad de nuestro Señor, Pascua por la resurrección, ahora estamos cerca de la solemnidad de Pentecostés también, la ascensión Pentecostés, pues exactamente lo mismo, la demanda del Espíritu Santo, y las disposiciones para bien celebrarla, porque eso es importante, es decir, no vamos como sujetos pasivos, entre paréntesis, la participación activa de los fieles no se reduce o no es el hecho de que los fieles hagan de todo o todo en la celebración, sino precisamente cuál es la disposición y el espíritu con el que nosotros participamos en la Santa Misa, porque eso es lo principal. Y esa es nuestra participación, ya para empezar, es decir, es un nivel más básico. Bueno, por ahora dejamos a un lado, digamos, esta parte de la ventana, digámoslo así, de la forma extraordinaria y vamos a ir hacia la forma ordinaria. Si han seguido con atención esta descripción, verán ustedes que si se hacen mentalmente un recorrido por la forma ordinaria, verán que es totalmente distinta. Es decir, están los mismos elementos, o en gran parte, pero están distribuidos de otra manera. De hecho, yo remarco al principio el hecho de que en el misal de Pablo VI se dice que la celebración de la Eucaristía inicia o empieza cuando la comunidad se ha reunido. Es decir, se sobreentiende que la celebración dominical o de una solemnidad o una misa, digamos, ordinaria, digamos, ordinaria en el sentido de un día ordinario, un martes, un jueves, da igual, la comunidad está reunida. Pero la celebración de la Eucaristía no se celebra porque la comunidad esté reunida. Es decir, para que se celebre la Santa Misa no es necesario, no es obligatorio que la comunidad esté reunida. Porque la comunidad puede estar reunida de muchas maneras. Es decir, puede estar reunida de manera mística, porque la Iglesia es un todo con la comunidad de los santos que están en el cielo. Es decir, la comunión de los santos. Y la Iglesia está reunida no necesariamente físicamente, sino puede estar, ya digo, espiritualmente, místicamente. Por eso, la validez de la celebración de la Santa Misa por un sacerdote que la celebra solo. Aquí en España, por ejemplo, yo he oído a un sacerdote decir que, bueno, en una parroquia no celebra la misa porque hay 2 personas, por ejemplo, o una persona. La Santa Misa no tiene más valor o menos valor porque haya más gente o menos gente. Esta cuestión del quórum no tiene ningún sentido en la celebración de la misa. Precisamente porque la Iglesia, la comunidad de los fieles que formamos la Iglesia, no somos únicamente las personas, digamos, vivos, los seres, los hombres y mujeres que estamos vivos en este momento, sino es toda la Iglesia. Bueno. Pues empezando de esta manera, la celebración de la Eucaristía inicia con la procesión de entrada. Mientras se canta la antífona de entrada o introito, es decir, se sigue hablando de un introito, que teóricamente debería ser esta antífona que aparece al inicio del misal como antífona de entrada, es decir, introito. Generalmente se mantiene la misma antífona que existía la forma, generalmente, la forma extraordinaria, y el sacerdote, digamos, esta procesión conduce a los ministros y al celebrante, al presbiterio, el cual el sacerdote
el obispo, sacerdote o diácono, veneran el altar, besando el altar y incensando el altar. Si tiene lugar, pues una misa dominical, una misa festiva, una misa de una solemnidad, etc. Vemos que aquí, digámoslo así, la entrada, digamos, o el inicio ya es directamente hacia el altar. Una vez realizados estos ritos, el sacerdote, desde la sede o del mismo altar, porque aquí ya hablamos de una sede, es decir, la forma extraordinaria, como ven, el sacerdote va directamente hacia el altar, digamos las gradas, después va a un lado del altar, y aquí puede ir o bien a la sede o bien al altar directamente, dado que puede darse que no haya una sede. Inicia la celebración como tal, digamos verbalmente, con la señal de la cruz y un saludo, que o bien está estipulado en el misal, o bien se deja a la, digamos, a la improvisación, digámoslo así, o digamos que el sacerdote lo haga de manera libre, digámoslo así, ¿no? Es verdad que en principio debería de seguir una pauta, es decir, esto no es, bueno, pues es un saludo litúrgico, pues como todo saludo litúrgico debe tener una forma. Bueno, esta salutación, este saludo debería de conllevar el Dominus Vobiscum, el Señor esté con vosotros. Entonces, cuando se inicia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Entonces, el sacerdote introduce la celebración con una breve monición, de hecho. Bueno, al saludo del sacerdote sigue el acto penitencial. Como hemos visto, en la forma extraordinaria, el acto penitencial o la parte penitencial está al inicio, es decir, justo al inicio. Este acto penitencial se pide que el sacerdote deje un momento, el celebrante deje un momento de silencio para permitir un rápido examen de conciencia. En la forma ordinaria existen varias fórmulas penitenciales dejadas al criterio o a la elección del sacerdote. Una de ellas, pues creo que es la segunda, es la de los Kyries, ¿no? Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, que se puede ir alternando. Es verdad que la alternancia no es la misma que en la forma extraordinaria, pero bueno, ahí está. Que se puede traducir por el Señor ten piedad, Cristo ten piedad. En lugar del acto penitencial, en los domingos, sobre todo los de Pascua, se puede realizar la aspersión de agua bendita, que digamos, en esta forma tiene un carácter más bautismal, es decir, la oración de bendición del agua contiene una referencia explícita al bautismo, es decir, es como el recuerdo de nuestro bautismo, entonces tiene como, digámoslo así, como sentido la renovación de nuestras promesas bautismales, en cierto sentido, ¿no? Y por eso es para los domingos. Bueno, la otra, en la forma extraordinaria también es el domingo, ¿no? Pero tiene más ese carácter, la forma extraordinaria, más ese carácter de, digamos, de purificación. Tras el acto penitencial o la aspersión, se canta o se recita el Gloria. Seguidamente, el sacerdote invita a los fieles diciendo, oremos, y recitando o cantando la oración de la colecta. Que bueno, que tiene la misma forma. En muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, se retoma la de la forma extraordinaria, no siempre. Hay variaciones, bueno, en fin. Antes de continuar, hay que remarcar, o desearía remarcar, varios elementos. El primer elemento que quiero señalar sería el de no solo la orientación, sino, digamos, lo que es, digamos, cómo se sitúa o, sí, digamos, la orientación del altar, no solo del altar, sino de la celebración en sí. Es decir, ¿cuál es el escenario, digámoslo así, en las dos celebraciones? En la forma extraordinaria, el punto focal siempre es digámoslo así, triple. El altar, el sagrario y el crucifijo. Es decir, es ese punto focal triple, único pero triple, y que como tal, pues simboliza
a Jesucristo, a nuestro Señor. Es decir, Cristo presente en el altar, es decir, el altar representa a Cristo, como ya les dije, el sagrario, porque ahí está la presencia real de Cristo, y el crucifijo, pues una representación de nuestro Señor en la cruz. Y digamos que es, siendo el punto focal, es hacia donde van, digamos, naturalmente todas las miradas y hacia el cual va toda la acción de la liturgia. Es por ello también que o bien el sacerdote se encuentra en esta parte inicial, se encuentra en las gradas o bien en el lado de la epístola del altar. Es decir, se deja el espacio visual libre para que el centro siga siendo este, como les digo. Por el contrario, en la forma ordinaria, el sacerdote se sitúa en la sede o, si no existe, en el altar. Dicha disposición puede entenderse de dos maneras. De hecho, se entiende, bueno, se puede entender muchas, ¿no? Pero vamos, yo lo he resumido en dos maneras. O bien el centro focal está entre el sacerdote y la comunidad, es decir, visto de esa manera, es entre el sacerdote y la comunidad, formando como, digámoslo así, un círculo, y el círculo es digamos, una forma cerrada. Y concibiendo la acción litúrgica como una autocelebración, es decir, lo que se celebra está entre el sacerdote y los fieles, entre nosotros, digámoslo así, dándose la cara mutuamente. O bien, respetando el punto focal puesto en Jesucristo, representado materialmente por la cruz del altar. Si ustedes recuerdan bien, el Papa Benedicto, yo no sé si es en el Espíritu de la Liturgia o en otro, uno o más textos, porque como hay tantos textos, ¿no?, que son buenos de leer, él proponía que, vista la situación de la forma ordinaria en la cual, de facto, no por sí, sino porque la liturgia lo diga, sino de facto, es decir, porque ya la costumbre ha llevado a eso, a esta, digamos, visión, ¿no?, es decir, de cara entre el sacerdote y los fieles, pues que se ponga un punto focal central que sea, digamos, el eje entre el sacerdote, el celebrante y los fieles. Y era la cuestión de poner una cruz en el centro del altar, que realmente es lo que debía de ser, y luego pues se propone que se pongan los candelabros pues a los lados del crucifijo, está en el centro, pues a los lados, según la dignidad litúrgica del día, es decir, según la categoría litúrgica del día, que es como siempre se ha hecho, es decir, 6 candelabros para una solemnidad, 4 candelabros para un domingo, una fiesta, y dos candelabros para una memoria, un día de feria. Entonces pueden estar, yo he visto en algunas iglesias, aquí en España por lo menos, en el que se ha respetado eso y manteniendo los 6 candelabros, simplemente se encienden las velas, los cirios, según la fiesta litúrgica. Eso que es una buena solución. O bien, cosa que también se hace, digamos, aparece, mis hermanos mercederos de Estados Unidos, por ejemplo, ellos, el altar está orientado, en alguna parroquia lo tienen orientado. Entonces se celebra de forma ordinaria, pero siguiendo las rúbricas de manera estricta. Porque de manera estricta, si se siguen las rúbricas, el sacerdote también está orientado, ¿no? En fin. ¿Por qué? Digámoslo así, creo que es importante o es esencial esto. Esto no es una cosa baladí, no es una cosa secundaria. Incluso que el crucifijo se ponga hacia un lado, ¿no? A un lado del altar. Es decir, como si tuviéramos que barrer el crucifijo, porque el centro está en el sacerdote. Y eso no es. El sacerdote actúa in persona Christi, pero el sacerdote no es el protagonista, ni es el actor principal. El actor principal sigue siendo Jesucristo. Es decir, otra cosa que quiero señalar es que en un principio se recomienda, allí donde sea posible, que el sagrario esté en una capilla aparte o por lo menos esté fuera del presbiterio. Parece ser para marcar que el centro es donde se realiza la acción litúrgica en ese momento, que es el altar, bueno, el presbiterio. Parece como si, podríamos decir, considerar que, bueno, que el sagrario también molesta, ¿no? El sagrario no puede molestar, pues el sagrario es Jesucristo que está ahí presente en la Eucaristía, ¿no? Entonces,
el Papa Benedicto, en una ocasión leía yo que por lo menos proponía que, si no estando en el presbiterio, por lo menos esté en la parte, digamos, hacia atrás del presbiterio, pero que sea visible, que esté centrada y que sea visible. Yo pienso que eso también es un elemento a tener en cuenta. Bueno, la libertad dejada al celebrante en la forma ordinaria puede convertirse fácilmente en arbitrariedad. Ahí puede entrar la tentación pues, de hacer una primera homilía, bueno, hacer entrar todo tipo de consideraciones que no tienen nada que ver con la celebración. Mientras que la forma extraordinaria es verdad que los ritos están bien fijados y que eso no lo permite. Esto no quiere decir que en el primer caso, es decir, la forma ordinaria, no se pueda reflejar una verdadera sacralidad, sobre todo si se observan las rúbricas fielmente y se evitan los excesos en la improvisación. Es decir, si sigue simplemente lo que está escrito en el misal, pues aquí no hay exceso que valga. Bueno, retomamos la descripción de la misa. En la forma extraordinaria llegamos al momento de las lecturas. En la primera parte sería la llamada epístola. Acaba los ritos introductorios, llega el momento de alimentarse con la palabra de Dios. La epístola se refiere a las epístolas del Nuevo Testamento, es decir, las cartas tanto de San Pablo, de San Pedro, de Santiago, es decir, las diferentes cartas que hay en el Nuevo Testamento. Pero también, según el tiempo litúrgico, estas lecturas son sucedidas por unas, digamos, cambian por una lectura del Antiguo Testamento. En la misa solemne al subdiácono le corresponde su canto o lectura, mientras el sacerdote lee la epístola en el misal. Sigue la salmodia o gradual. Primitivamente era un salmo entero, es decir, se cantaba todo un salmo que, de hecho, se cantaba en la subida a las gradas del púlpito desde el que se proclamaba el Evangelio. Es por eso que se llama gradual, de gradus, los grados, las gradas, de que se va subiendo y mientras se va subiendo se va cantando. Es el sentido de la palabra gradual. Es por esto que el gradual era cantado por el diácono al principio. Actualmente su estructura consta de una antífona y de un versículo, y que la misa solemne pues, es cantada por la escola, por el coro. Y que el sacerdote, al mismo tiempo, al mismo tiempo que el coro canta, pues el sacerdote lo lee del misal. Después del gradual, o bien se canta el aleluya o el tracto, según el tiempo litúrgico. El tracto reemplaza el aleluya durante el tiempo de Septuagésima y la Cuaresma, en el cual no se puede cantar el aleluya. El tracto era un salmo que se cantaba de un tirón, por eso la expresión, el tractus. Tractus es de un tirón. Y que no se interpolaba con antífona alguna, es decir, que era, ya digo, pues de un tirón. Por su lado, el aleluya va acompañado de un versículo, es decir, hay el canto de aleluya, el versículo y se retoma el aleluya. El aleluya es la expresión de suma alegría y por eso está muy ornado por neuma, es decir, es un canto que es muy ornado generalmente, pues para manifestar esa alegría. De hecho, es el canto propio de Pascua, ¿no? Por otro lado tenemos, antes del Evangelio, la secuencia. La secuencia, en un principio, se trataba de una extensión del aleluya, es decir, el jubilus que había al cantar el aleluya, pues se extendía tanto que, pues continuaba un poquito más. Y enseguida se le añadió un texto, es decir, estos neumas que alargaban el aleluya, pues se le añadió un texto. De hecho, se llegó a cantar secuencia casi todos los días, ¿no? O por lo menos muy a menudo. De hecho, el misal de San Pío V lo reduce a Pascua, Pentecostés, Corpus y Difuntos. Y después se añadió para la fiesta de la Virgen de los Dolores. Y, de hecho, todas las órdenes tenemos, las órdenes, digamos, de cierto abolengo, digámoslo así,
Tenemos para nuestras solemnidades propias, tenemos también una secuencia. Es decir, por ejemplo, para la Orden de la Merced hay la secuencia para la solemnidad de nuestra Madre y para la solemnidad de nuestro Padre, San Pedro Nolasco, pues también hay una secuencia. Bueno, llegamos al aleluya, al evangelio, perdón. Leído o cantado el aleluya, el misal pasa del lado de la epístola al lado del evangelio, mientras el sacerdote se sitúa en el centro para rezar las oraciones de preparación para el evangelio. En la misa solemne, el diácono recita las mismas oraciones que el sacerdote en las gradas del altar, toma del altar el evangeliario y pide la bendición al celebrante. Tanto el celebrante en la misa rezada o la solemne como el diácono están vueltos hacia el norte en la proclamación del evangelio, suponiendo que la iglesia esté orientada, es decir, hacia el oriente. Entonces el diácono y el sacerdote y el celebrante se disponen mirando hacia el norte. Los comentaristas medievales de la misa explicaban esta orientación, quiero decir, indicando que el norte es el punto cardinal del universo más influenciado por las tinieblas, y claro, por eso el evangelio se tiene que proclamar en esa dirección. O bien, teniendo en cuenta que en esa época el norte, es decir, la Europa del norte, representaba, la zona norte, representaba el lugar donde estaban los paganos. Y hacia ellos tenía que dirigirse la proclamación del evangelio como símbolo de que había que ir hacia, digamos, del norte como lugar de proclamación del evangelio. Es decir, el evangelio se debe proclamar y anunciar. No se trata de hacer proselitismo, sino simplemente es proclamar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y los paganos lo escuchan y si, digamos, se abren a la gracia, se convierte. Bueno. Pasamos a la forma ordinaria. Tenemos lo que se llama la liturgia de la palabra, en la cual están incluidas las lecturas, tanto lo que llamamos la primera lectura y segunda lectura, depende, ahora les explico la diferencia, digamos la distribución, el salmo responsorial y el evangelio. La función de pronunciar las lecturas no es presidencial, sino ministerial. Bueno, de hecho, como en la forma extraordinaria, en cierta manera. Pero dada la falta de ministros idóneos, el sacerdote es el que programa las lecturas. Es decir, si el sacerdote no tuviera, no hubiera en la asistencia, ministros idóneos o personas idóneas para leer las lecturas, es el sacerdote. Viene al sacerdote la proclamación de las lecturas. Decir, y me parece un poco triste que en las celebraciones de la Santa Misa el sacerdote se sienta en la sede y hay que esperar a que alguien se decida a levantarse para ir a leer. Esto no es así, es decir, esto no es el primero que se acerca, es el que lee. Es decir, la proclamación de la palabra de Dios necesita una preparación, tanto, digamos, de dicción, como también espiritual, pienso yo, porque esto no es simplemente el primero que se acerca, repito. De hecho, teóricamente deberían de ser los ministros que han sido instituidos para ello, es decir, el lector. Hay un ministro que es el lector, como también hay un ministro que es el acólito. Es verdad que si no están presentes, pues se puede pedir a una persona idónea, pero si no se da a esa persona idónea, pues debería ser el sacerdote, sin ningún problema, porque nos parece que aquí, por lo menos en España, parece que el sacerdote se rebaja, no es ningún rebajo. Es decir, el sacerdote, una de sus funciones es la de predicar, tiene el munus docendi, digamos, de proclamar la palabra de Dios también, que es una manera de enseñar. Bueno, ¿dónde estaba yo? Aquí. Como les digo, ¿no? Teóricamente debería ser un lector instituido el que pronunciara las lecturas, dado que esto pide una preparación y por el hecho de ser una función litúrgica. Las lecturas se organizan en primera lectura, salmo responsorial y evangelio para los días ordinarios, es decir, los días entre semana, de feria.
y en las memorias de los santos e incluso en las fiestas, y primera lectura, Salmo responsorial, segunda lectura y Evangelio para los domingos y solemnidades. Si bien las lecturas se realizan en el ambón mirando hacia el pueblo, el Evangelio o bien cuenta con un ambón propio y exclusivo, o bien se proclama también en el ambón llamado de la palabra. Y las lecturas se hacen, digamos, mirando hacia los fieles, hacia la nave, hacia el pueblo. El sacerdote hace la oración como en la forma extraordinaria, digamos, la oración de preparación para la proclamación del Evangelio, quiere decir, y si hay diácono, éste se inclina para pedir la bendición del celebrante y va procesionalmente a por el evangeliario, situado encima del altar. Entonces va hacia el ambón y proclama el Evangelio. Un elemento esencial en lo tocante a las lecturas es que la forma ordinaria se da la llamada lectio continua, es decir, la lectura continua de la palabra de Dios, bueno, más o menos continua, ¿no? Que permite escuchar casi toda la Sagrada Escritura en los 3 ciclos litúrgicos en los que están digamos, divididas las lecturas, ¿no? La forma extraordinaria es verdad que adolece de una fijación de las lecturas al estar inseridas en el mismo misal, pero esta fijación puede permitir una mayor memorización de las lecturas que lleva una meditación de la palabra de Dios. Es verdad que podemos decir, bueno, claro, aquí hay ahora una mayor riqueza, digamos, en las lecturas, porque claro, leemos la primera lectura, si hay 2 lecturas, generalmente es una lectura del Antiguo Testamento y otra del Nuevo, digamos, en los domingos, menos en Pascua, que las 2 lecturas son del Nuevo Testamento. Y eso puede crear es una riqueza, es decir, que tenemos los 2 testamentos y el Evangelio. En los días, digamos, en los que únicamente tiene lectura es o bien del Antiguo Testamento o bien del Nuevo Testamento, ¿no? Y ya les digo que ahí esa lectura, digamos, continua, casi continua. Y es una riqueza. Bueno, es una consideración. A veces se ha achacado a la forma extraordinaria pues esa pobreza porque las lecturas están muy fijadas y hay una gran repetición de estas lecturas. Podemos decir que, como les digo, ¿no? Puede ayudar precisamente a que esas lecturas, el hecho de escucharlas varias veces, nos permita memorizarlas y nos permita pues a nuestra propia meditación de la palabra de Dios, ¿no? Para mejor conocerla. Pasamos ahora a un elemento bastante importante. No es esencial, pero bueno, tiene su importancia, que es la homilía y el credo. Es una costumbre muy antigua el que el Evangelio sea explicado a los fieles. La razón es la predicación y la amonestación de los fieles. Ese es el principio de la homilía. La predicación, es decir, predicar la palabra de Dios, anunciarles, explicarles la palabra de Dios, y la amonestación, la palabra de Dios, como dice la carta a los hebreos, es viva y eficaz, es como una espada de 2 filos. Y es propia del obispo y del sacerdote. Aquí estamos en la forma extraordinaria. El credo es el símbolo de la fe que profesa la Iglesia. En el Incarnatus est, todos se arrodillan para marcar con el gesto de adoración a aquel que tomó carne y se nos hace presente en la Eucaristía. Al final del credo, todo se hace en la señal de la cruz como señal, es decir, como símbolo, porque el credo es el símbolo de nuestra fe. Y se marca físicamente nuestro cuerpo con la señal de la cruz, que es la señal propia del cristiano, manifestando nuestro asentimiento y marcando que es la fe del cristiano. Bueno, la forma ordinaria, pues bueno, no hay gran diferencia, por lo menos en lo que debería ser la homilía. De hecho, el diácono puede también pronunciar la homilía. La homilía intenta condensar tanto el Evangelio como las demás lecturas, creando un vínculo, una relación. De hecho, las lecturas generalmente tienen una relación entre sí, pues han sido escogidas para que tengan una relación entre sí.
en una enseñanza que busca su aplicación en nuestra vida cotidiana. El credo se suele rezar. Yo en la forma ordinaria rara vez lo he escuchado cantado, teniendo la posibilidad de recitar el credo, o bien el credo apostólico, o bien el credo niceno-constantinopolitano, este último habiendo caído últimamente en el olvido. No sé, en Hispanoamérica, por lo menos en España sí, es decir, que es rara la iglesia en la que se recite el credo que se dice largo, bueno, no, sí, digamos físicamente es largo, es decir, que es más largo, pero es el credo niceno-constantinopolitano, es decir, de los concilios de Nicea y de Constantinopla. Bueno, y se toma el otro porque parece ser que es más, digamos, más ligero, ¿no? Yo creo que esa no debe ser la razón para escoger uno al otro, ¿no? Porque no tiene ningún sentido. Ya no es normativo el arrodillarse en el Incarnatus Est, en la forma ordinaria, ni hacer la señal de la cruz al final. Se pide que por lo menos en la solemnidad de la Encarnación, de la Anunciación, el 25 de marzo, los fieles se arrodillen en ese momento, por lo menos. Bueno, el sacerdote o bien lo recita en la sede donde ha hecho la homilía, es decir, o en el altar, es decir, en la forma extraordinaria es en el altar donde el sacerdote inicia, digamos, entona el credo y los fieles, si es una misa cantada, pues se canta. Aunque no ha variado ni la estructura ni el objeto de la homilía, eso hay que tenerlo muy claro, desgraciadamente somos testigos de verdaderos panfletos políticos o de cariz social que nada tienen que ver con su naturaleza. La homilía, como he dicho hace un momento, tiene una clara naturaleza de predicación. Es una predicación, es, ¿cómo decir?, es explicar a los fieles la palabra de Dios, principalmente el Evangelio. Por otro lado, en celebraciones como las exequias, por ejemplo, la homilía tiende a ser un verdadero elogio del difunto, como una especie de panegírico del difunto, explicando y exaltando sus virtudes, aunque el sacerdote no haya conocido personalmente al difunto, ¿no? Bueno. O se utilizan frases, digamos, abstractas o, digamos, fórmulas abstractas que, bueno, que nada tienen que ver con... En lugar de ser un momento oportuno para, a la luz de las Escrituras, recordar los novísimos y la doctrina de la Iglesia sobre la muerte y el fin último de la existencia humana. Si no, ¿en qué momento se va a hacer, no? Y pienso que es el momento, y la homilía debe ser eso, es decir, es la explicación de la fe aplicada, digamos, a través de las Escrituras, de qué es lo que la Escritura, y principalmente el Evangelio, qué es lo que Jesucristo nos está diciendo en el Evangelio, y hasta a partir de eso explicar la doctrina de la Iglesia, el magisterio. Eso es lo que es la homilía. Y la homilía es que no es otra cosa. Y como he dicho, y creo que es importante, la amonestación de los fieles no es que el sacerdote se dedique digamos, no la amonestación en el sentido de que el sacerdote se ponga a increpar a los fieles, como también he visto en alguna ocasión, sino simplemente es llamarles, como a todos, como el mismo sacerdote, a la conversión, que es digamos, a lo que la palabra de Dios nos tiene que llevar. Bueno. Por otro lado, aunque se prohíbe expresamente cualquier variación, alteración o sustitución de las palabras o de la totalidad de los textos, en la cuestión del credo, pues uno ha escuchado verdaderas barbaridades, ¿no? El famoso credo del obrero, no sé, aquí había una canción, ¿no? Famosa que, bueno, en fin. Como las lecturas. Las lecturas está expresamente prohibido por la Iglesia variarlas. Es decir, no se puede leer otro texto que no sea la palabra de Dios. Aquí en España era casi normativo en muchas iglesias y tengo que confesarlo en muchas comunidades religiosas, el quitar, por ejemplo, la primera lectura y poner un texto del fundador, que es muy bonito, pero no es la liturgia, el texto del fundador no es litúrgico, estamos para escuchar la palabra de Dios. Y el texto del fundador lo puede leer
brevemente, por ejemplo, el sacerdote, la homilía, pues como, digamos, un sostén de la palabra de Dios. Eso no está bien, o que lo lean en la comunidad, que eso está muy bien, ¿no? Pero la liturgia es la liturgia de la Iglesia, no es nuestra liturgia, ni la liturgia del sacerdote, y sobre todo no es la liturgia del obispo, aunque el obispo sea el liturgo de su diócesis, pero la liturgia es la liturgia de la Iglesia universal, y el obispo es un fiel servidor de la Iglesia, no es un dios de su diócesis. Y las normas de la liturgia, es decir, las normas del misal son para toda la Iglesia y el obispo está por debajo. Y el sacerdote, el párroco está por abajo, claro. Porque bueno, aquí uno ve de todo. Y desgraciadamente es lo que crea la subjetividad en la liturgia o en la Iglesia. Las cosas son objetivas. Y precisamente las normas generales y universales están dadas para crear una objetividad. Es decir, y esto es una cuestión, digamos, básica. Bueno, pues yo lo dejo aquí. Dios mediante, la semana que viene, pues hablaremos ya de lo que es lo siguiente, es decir, en la forma ordinaria, la oración de los fieles, que en la forma extraordinaria no aparece, no existe, y ya pues lo cuestión a partir del ofertorio, ya pues hasta el final de la misa, intentaremos verlo la semana que viene, ya digo, Dios mediante. Ahora pues les dejo un momento pues para sus preguntas, sus cuestiones. En principio les digo simplemente, hay una pregunta escrita que es si sería posible armonizar ambos calendarios. Es verdad que esto es una asignatura pendiente, la de armonizar los dos calendarios, porque de hecho se dan grandes diferencias entre los dos calendarios, de hecho, entre el calendario, por ejemplo, el mismo tiempo de Pascua ya hay una diferencia, mientras que para la forma extraordinaria estamos en el domingo sexto, creo que era este domingo, en la forma ordinaria, extraordinaria creo que estamos, vamos, yo también, vamos, que la iglesia, ¿no? Estamos dentro, todos, en el domingo quinto, si no me equivoco. Es decir, sexto. Entonces nosotros estamos en el viernes, ya no sé, en fin, pero hay un decalaje de un domingo, como por ejemplo tenemos en otros momentos. Es verdad que el Papa Benedicto abogaba por digamos, un acercamiento de los calendarios. Como por ejemplo también hay un problema en la fiesta de los santos. Que si uno celebra, no, yo personalmente, fíjense ustedes, yo celebro con la comunidad las horas canónicas mayores, es decir, los oficios de lectura y los laudes y las vísperas en comunidad, con la Santa Misa, con un calendario. Pero de hecho, me tendría que atener a las horas menores, tercia, sexta y nona y completas que celebro en privado, y las celebro según la forma extraordinaria, con el calendario de la forma extraordinaria. Claro, ahí se crea un problema, porque hay fiestas de santos que no coinciden, pero para nada. Por ejemplo, nuestro fundador San Pedro Nolasco, en la forma extraordinaria, se celebraría en el 29 de enero, creo que era, y ahora se celebra el 6 de mayo. Es decir, que hay una diferencia bastante importante. Creo que sería importante ese trabajo de armonización de de los dos calendarios, en la medida de lo posible, claro. Buenas tardes. Solamente, perdón la interrupción, antes de que demos paso a las preguntas, recordar a quienes se acaban de integrar o hace poco se integraron, la dinámica será 2 preguntas por persona para que todos podamos hacerlo. Y si alguien quisiera profundizar más en algún tema, con gusto, Fray Jordi puede recibir sus preguntas por correo. Gracias. Pues nada, ya pueden. Padre, acá tengo una consultita para hacerle. Dígame. Primero le quiero contar una pequeña anécdota muy cortita. Un amigo mío fue a una misa aquí de donde soy, de un lugar de La Mancha, y de cuyo nombre no quiero acordarme. tal cual. Y no, el párroco salesiano hizo un bautismo, en el cual, bueno, no hizo el credo, hizo la renovación de las promesas bautismales.
Sí. Pero le hizo, digamos, hizo su propio credo, ¿no? Inventó su propio decálogo, todo. Y dijo, bueno, creen en Dios Padre Todopoderoso, que va decir la tierra, creen en Jesucristo, su Hijo, creen en el Espíritu Santo, y le agregó una cuarta persona, la Santísima Trinidad, y tiró, creen en la Virgencita, que nos está mirando, no sé qué, agregó, y se olvidó toda la parte eclesiológica, que la iglesia, que es una santa católica, pero eso, la iglesia toma. Por eso en España ha llegado la libertad por ahí mal entendida, ¿no? Es muy mal entendida, porque, vamos a ver, la libertad, esa libertad que se da en varias partes en la forma ordinaria, como les he dicho, en el saludo, las municiones, ahí se pueden dar municiones, se pide que sean breves y concisas, no está obligado a haber municiones, porque yo personalmente pienso que la palabra de Dios y la misma liturgia hablan por sí solas. Es decir, francamente, es decir, esto es así. Y luego la homilía está precisamente para aclarar a lo mejor algún punto de la palabra de Dios que haya podido quedar un poco oscuro, digámoslo así, a nuestro entendimiento. Eso es. Pero la liturgia por sí, la liturgia de por sí es pedagógica. Es una pedagogía, de hecho. Entonces, creo que en este caso, ya primero, no se cree en la Virgen. Sí, se cree en Dios, en las tres personas de la Santísima Trinidad, Dios, uno y trino. Bueno, eso para empezar. Y se cree que la Iglesia es una santa católica apostólica, que se cree que hay un solo bautismo, si son objetos de fe, de creencia. La Virgen también forma parte de nuestra fe como católicos, ¿no? Pero no es un objeto, digámoslo así, que entra dentro del credo, ya decimos, creemos en las verdades de la fe. Es decir, podríamos creer que la Virgen es inmaculada o que la Virgen ha sido asumida en cuerpo y alma al cielo, pero no en su persona. Sí, porque ha sido como nosotros. Yo no creo que usted existe, pero yo no creo en su existencia porque usted existe. Es decir, claro, es que la Virgen es una persona humana, es decir, la Virgen no es una persona divina, es humana, que ha sido elevada al mayor grado de perfección que una persona humana al mayor grado de santidad. Eso podría ser sujeto de otra sesión, ¿no? Hablar digamos, en Mariología, pero es que me parece, ya precisamente, me parece absurdo crear eso. Y entonces, esas fórmulas están en el misal, tranquilamente, es decir, estas fórmulas de tipo bautismal, que son las que se pueden hacer en el bautismo, y ya está, así que no hace falta inventar nada más, que está ahí, todo está, así que no hay que... Lo que se da es la variedad, es decir, que uno puede elegir, en lugar del credo, puede elegir esa fórmula, o otras fórmulas, pero que están, pero no inventar, es decir, que no tiene ningún sentido. Tenemos la manita Gracias, levantada padre. de Roberto. Y dice, no es necesario levantar... No, esto no es, perdón. Sino simplemente es que para pedir la palabra, si pedías levantar, si había que... Era necesario levantar. Pero no lo habíamos visto. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Sí, para mí una novedad lo que usted acaba de contar, padre, que las lecturas de la misa la tiene que hacer el sacerdote. Todas. No, pero digámoslo así, yo he dicho que es en el caso de que no hayan personas, yo utilizaba idóneas, es decir, que en la asistencia, si no hay personas que realmente, objetivamente, no son idóneas para leer, para proclamar la palabra de Dios, es preferible que el sacerdote las proclame por sí mismo, él. Porque es que no es a rebajar, decir... Y las lecturas no es que el sacerdote se sienta, como he dicho antes, y ahí aparece el primero que coja el libro. Esto no es así. Es decir, es una acción litúrgica, y como acción litúrgica es necesaria una preparación. Claro. O sea, idónea se refiere que lea bien, pronuncie bien, hable bien. Efectivamente. Y sobre todo... Sí. Yo no sé en Hispanoamérica, pero en España se da el caso de que a veces hay veces que uno no entiende lo que se está leyendo. Sencillamente porque la persona no sabe leer bien. Y ¿cómo decir?
no es una cuestión de denigrar a la persona ni de menospreciarla. Sí, sino sí, no, correcto. que cada persona tiene una función y si esa persona no llena, digamos, no completa o no, digamos, no es capaz de esa función, bueno, pues que sea otra persona que Claro. sea capaz de poder proclamar la palabra de Dios, porque se tiene que ser inteligible al oído, ya para Sí. empezar. Perfecto. En el camino neocatecumenal, que es un movimiento de la Iglesia, Ujú. ellos celebran una misa bastante distinta, en una mesa. El celebrar en una mesa, el solo hecho de que sea una mesa común, la mesa que quizá uno usa de escritorio o una mesa para comer, ¿ya le está quitando el sentido sacrificial a la misa o tiene que ser un altar? Vamos a ver, el Código de Derecho Canónico, el Código del 83 dice, en principio debe ser un altar que sea consagrado. Es decir, el Altar no es consagrado. consagrado o está bendecido, un objeto que es consagrado o bendecido, Muy bien. ya el hecho de la bendición o la consagración En ya 15, en conlleva 10 voy. que va a utilizarse Bien. únicamente para eso. Es decir, ese objeto, sea el altar, sea un cáliz, sea una patena, sea lo que sea, va a ser utilizado únicamente para eso. Es decir, la consagración es que, o bendición incluso, es que ese objeto ha sido separado del uso profano y se va a utilizar única y exclusivamente para ello. Entonces se dice que en la iglesia el altar se utilice para eso. Se dice en el código que si en la ocasión de que, por ejemplo, la misa se celebra en otro lugar que no sea la iglesia, el templo, lo que es el lugar, una iglesia, un oratorio, etcétera, que por una cuestión, bueno, pues yo qué sé, se da por una cuestión, por ejemplo, ponga usted una persecución, que se tiene que celebrar la Santa Misa en una casa particular, o por lo que sea, el sacerdote no puede celebrarla en la iglesia, sino que tiene que celebrarla en una habitación, en un hospital, yo qué sé, no sé, se puede dar Sí, no, esa por supuesto. circunstancia. Bueno, se utilice una mesa que, digamos, sea lo más digna posible. Es decir, Claro, pues hombre, que no sea una mesa de plástico, porque claro, se no, por dice que es supuesto. un material que no es noble en sí, es decir, una mesa de madera, metálica, yo qué sé, en Bueno, fin. pero a ver, digamos, la gente del camino neocatecumenal, teniendo la posibilidad de celebrar la Eucaristía en el altar, ellos eligen la mesa. Bueno, yo ¿Qué le digo pasa? siempre, lo que le puedo decir únicamente es que si la autoridad eclesiástica les ha dado permiso a hacerlo, es Está todo cuestión de bien. autoridad eclesiástica, es conciencia de la autoridad eclesiástica. Claro, El código dice eso. Se perfecto. entiende, según si tomamos la tradición de la Iglesia, el altar representa a Cristo, que es donde es donde se celebra el santo sacrificio de la misa. Correcto. Entonces, como tal, ya digo, debe ser o consagrado o bendecido. Y debe ser de una madre. Es verdad que el camino neocatecumenal, yo nunca he asistido a una celebración de la Eucaristía de ellos, pero bueno, he visto, digamos, un antes o un después en una iglesia. Bueno, pues el altar se pone en el No, centro, no, inclusive, etcétera. sí, yo un día tuve bueno, vi el Twitter del cardenal Sara, le pedí, inclusive, no sé si me había entendido, le hice en castellano la petición de los estatutos, porque digamos, el camino tiene estatutos Sí, ellos aprobados tienen por la iglesia, incluso, sí, su liturgia sí, está aprobada por la Santa Sede. claro, pero acá el punto es, Mm. ¿qué es lo que ha aprobado la Santa Sede del tema de la misa? No, Esos pues papeles, ha aceptado la Santa Sede, bueno, yo tampoco he entrado en los estatutos de ellos, pero lo que yo puedo saber, hasta donde yo puedo saber, es que se ha aprobado tanto lo que es el ritual, digamos, el ordo di que tiene para la celebración de la misa, sí. y ya, digamos, no sé si exprofeso o ya, digamos, como consecuencia de esto, el hecho de que, bueno, pues ellos celebren con unos altares de este tipo, la comunidad esté puesta de una manera determinada, etcétera, y el ambón esté puesto de una manera, etcétera, de una manera. Es decir, yo no le puedo responder. Yo, si la autoridad Claro, eclesiástica lo ha permitido, es la autoridad eclesiástica la que tiene que responder. claro. Bueno, perdón la interrupción, tenemos la manita levantada de Santiago Sí, y a ver. bueno, pues creo que es su turno también. Vamos a ver.
Muy buenos Muy buenas. días, tardes aquí en Colombia. Una pregunta, Fray Jordi. En la liturgia usted nos hablaba de las lecturas. Estas Ujú. lecturas, por ejemplo, en la forma ordinaria tenemos los leccionarios, que son como 7 u 8 leccionarios, si no estoy mal. Y en la forma extraordinaria lo que quería saber es que ¿se utilizan esa misma división de leccionarios o ya se encuentra, digamos así, dentro del mismo misal? En la forma extraordinaria, hasta donde mi conocimiento llega, las lecturas están, como les he dicho antes, están dentro del misal. ¿Mm? Se entiende que están dentro del misal. Para una O misa sea, cantada o una misa cantada normalmente, una misa solemne cantada, el Evangelio y la epístola se cantan. Entonces, para ello hay un libro aparte, es decir, el evangeliario y el libro para la epístola, donde está el texto de la epístola. Entonces, claro, de hecho no existe una división de leccionarios como en la forma ordinaria, porque si usted toma una misa diaria, una misa rezada, no le hace falta tener un leccionario, porque las lecturas están en el misal. Y las lecturas en una misa rezada las proclama el sacerdote mismo, excepto la misa, como le digo, cantada, la misa solemne cantada, en la cual el subdiácono canta la epístola y el diácono canta el evangelio. ya. Y otra cosita, padre. ¿Qué problema hay, por ejemplo, cuando, si uno, por ejemplo, yo descargué, por ejemplo, el misal del 1977, ya con la reforma del Concilio Vaticano II? Y obviamente es uno de esos misales que tiene, por ejemplo, que es de latín, pero de la Vulgata, para en ese entonces no había salido la Nova Vulgata, creo que es la Y nueva la Biblia, con Vulgata, sí, con los nuevos salmos y algunas variaciones de la traducción. efectivamente. Pregunta, para los cantos gregorianos actuales, ¿eso es una disrupción o es, digamos así, para la forma latina? O sea, hace para cantar incluso, Digamos que no la tradicional, sino también la ordinaria. si usted se refiere a lo que es el como canto como tal, es decir, si tomamos el canto gregoriano, es decir, si tomamos un introito para la misa, para cantar, es decir, por ejemplo, en un monasterio benedictino se canta el introito tal cual que existía ya previamente, la forma extraordinaria, es decir, antes de la reforma misal. ¿Mm? Es decir, por ejemplo, para la solemnidad de la ascensión del Señor, el introito es Viri Galilei, es decir, bueno, etcétera, pero es exactamente el mismo. Claro, podía darse en el introito actual, es decir, en el misal de la forma ordinaria, la traducción de la Neovulgata puede aparecer alguna variación, pero de hecho, si se toma el introito, ese introito, es decir, usted no puede cambiar el texto, es decir, que está tal cual. Es decir, que eso se permite. En principio, hasta donde, ya digo, hasta donde mi conocimiento llega. Los salmos, por ejemplo, tiene usted el Salmo 129 que ha sufrido una variación o Sí, varias variaciones bastante. en el texto. Ujú. Pero, por ejemplo, bueno, es verdad que no aparece, que yo sepa, por ejemplo, en el breviario sí que aparece, y aparece con una variación. Ujú. Unas variaciones, vamos, no una, sino ciertas, de Varias. número, ¿no? Bueno, es cuestión de la traducción. Bueno, decidieron que es verdad que incluso a veces la misma traducción es un poco difícil o puede llegar a ser difícil para el canto, pero quiero decirle que en lo que es la parte cantada, es decir, el introito, si se toma un gradual, pues se puede tomar un gradual un gradual antiguo, es decir, no tomar el salmo responsorial, sino un gradual antiguo que corresponda. Se puede tomar un canto de comunión antiguo, etcétera. Todo eso se puede tomar. Y si el texto es digamos, de la Vulgata tal cual, es decir, no de la Neovulgata, no está prohibido. Si no tiene, Ok. y de hecho es que si usted varía el texto ya ha roto el canto. Porque claro, Porque el canto está construido según el texto tal cual.
Porque entonces podríamos decir que podría ser lícito, digamos así, que en la liturgia de las horas cantadas actualmente con rito monástico, podríamos decir, se podría, así yo no tenga, digámoslo así, la nueva actualización del graduales romano o antiponario romano y antiponario monástico de la edición Solemnes, de los Solemnes, incluso de la sección de la editorial Vaticana, podríamos decir que podría utilizar de las antiguas, por ejemplo, de 1934, que es el último antiponario monástico, y utilizar hasta por ahí, digámoslo así. Y no sería ¿no habría algún problema? ¿O si sería lícito? ¿Sería lícito o ilícito? Vamos a ver. Porque es el bonche. Es el Si yo bonche que yo tengo ahora. si yo entiendo lo que me quiere decir, es decir, mire, hay monasterios benedictinos que ellos han mantenido, es decir, el oficio monástico es tal cual el que estaba antes de la reforma litúrgica. Es decir, tiene el monasterio de Solemnes, tiene el monasterio de, sobre todo, tiene el monasterio de Fongombó, tiene el monasterio del Bagú, tiene el monasterio, bueno, todos estos monasterios, o en Estados Unidos Clear Creek, creo, etcétera. Ellos han mantenido el oficio monástico tal cual. Es decir, como usted dice, la edición del 1934. No han variado, es decir, ahí está tal cual. Y de hecho, en el 34 los salmos siguen siendo, la traducción del, bueno, el latín de los salmos, Sí, los sigue siendo de la Vulgata tal cual. Si usted quiere ahora, por ejemplo, desea con un grupo de personas cantar la liturgia de las horas, un oficio, por ejemplo, unas vísperas, claro, si usted toma, ¿cómo decirle? Si toma el breviario romano actual, tal cual, pero en latín, se tendría que atener al breviario romano tal cual con sus antífonas. De hecho, yo le puedo remitir a... Existe, ¿no? Existe el breviario romano, es decir, el canto, es decir, eso existe. E incluso le puedo remitir a la comunidad San Martín, una comunidad francesa sacerdotal, que ellos han hecho una edición y de hecho lo curioso es que las antífonas no corresponden a la edición del breviario romano, de los 4 tomos, pero es una edición que está aprobada por la Santa Sede. Y bueno, tú tienes toda la seguridad de que no está cantando cualquier cosa. No está, sino que se mantiene. Efectivamente. Entonces, se da esa posibilidad, es decir, incluso las órdenes religiosas tenemos esa posibilidad, es decir, que en el oficio propio de una solemnidad, una fiesta, podamos mantener las antífonas propias de la orden, que los dominicos lo pueden hacer, etcétera, y a mí me consta que en algunos sitios lo hacen. Entonces no se puede reformar, no reformar, sino que, digámoslo más bien, Reforma se podría. no se puede adaptar, digámoslo así, el antifonario, incluso los salmos de la Vulgata, digámoslo así, Digamos que entonces usted toma directamente el breviario de la forma extraordinaria, que no hay ningún problema a priori de poder hacerlo. Yo lo tengo, y hacerlo, sino que es largo las matines. Ah, no, claro, ese es el tema. Pero claro, usted ya está cocinando, digámoslo así vulgarmente, está cocinando en cierta manera su propia liturgia. Es decir, que yo pienso que lo importante es atenerse a la liturgia de la Iglesia y bueno, yo pienso que la virtud de la humildad sobre todo, de aceptarlo, creo que es importante. Y ya le digo, hay esos ejemplos, la Comunidad San Martín, que tiene esa posibilidad y que ellos han tomado antífonas y yo creo que eso es un buen camino. Ya. Gracias, padre. De nada, usted. Tenemos la manita levantada de Emanuel. Aquí hay una pregunta que dice, escrita antes de que me pregunte así de viva voz, dice... Okay. ¿Qué piensas sobre los obispos alemanes que promueven el acceso de las mujeres para la celebración eucarística? Bueno, en principio las mujeres, a mí me consta que no pueden ser sacerdotes. Hay el documento de Juan Pablo II que cerraba el acceso a las mujeres, no por machismo, sino simplemente porque el sacerdocio, por estar una configuración ontológica con Cristo, hace que, bueno, pues digamos, externamente incluso el hombre tenga que ser el sacerdote hombre. Si hay mujeres que, entre comillas, o muchas comillas, concelebran, porque no están concelebrando de hecho, si no son sacerdotes no pueden concelebrar, la Eucaristía,
pues están atentando contra la Eucaristía y contra el sacerdocio, y eso conlleva la excomunión late sententiae. Que hagan lo que quieran, pero están cometiendo aunque el Santo Padre no diga nada, bueno, da igual, pero están cometiendo no han cometido, es decir, que ellos mismos, ese mismo hecho, es una excomunión. Están excomulgados de la Iglesia. Otra pregunta. Emanuel, ahora sí, Sí. Emanuel. Sí, acá estoy. Solamente le quería comentar a Santiago que preguntó recién, que yo tengo una versión PDF del Antifonal Romano 2, que vendría a ser las vísperas de la liturgia de las horas. Si querés comunicarte conmigo, yo te lo paso. Es de Solés, me salió el 2002, me parece, la última edición. Uy, sí. Sí, porque esa Después parte, comunicate conmigo si querés. conseguir esa vaina en PDF Se lo agradecería. es complicado. Conseguir esa vaina en Y PDF. bueno, No, ahora sí la pregunta sería, Pater, usted está diciendo mucho la misa cantada, la misa solemne, etcétera, pero en la forma ordinaria no tenemos tenemos la misma concepción de lo que es solemne, de lo que es cantado, de lo que es rezado. No. ¿Cómo eso? ¿Cómo se divide la forma extraordinaria? Vamos a ver. ¿Cómo se divide la forma extraordinaria si en rezada, solemne, lo mismo para nosotros? Sí, hay esas categorías, digamos, la misma misa, ¿no? Pero digamos, hay esas categorías, es decir, la misa llamada rezada es en la cual el sacerdote celebra la Santa Misa no necesariamente con pueblo, es decir, puede celebrar la misa solo, con un acólito, es decir, alguien que le acolita la misa, y que, bueno, la Iglesia desde siempre ha dicho que ese acólito es el que representa a la Santa Iglesia en su totalidad, porque un fiel, la Iglesia está ahí. Luego tiene, vamos, así grosso modo, ahora no le podría hacer aquí una distinción muy detallada. Tiene esa celebración, puede ser una celebración, luego tiene usted, vamos a ver, una misa, por ejemplo, una fiesta, yo qué sé, la misa, por ejemplo, aquí tendríamos que entrar en las categorías litúrgicas, que aquí este ya un poco largo de explicar, y pienso que incluso yo es que no lo domino totalmente, yo lo reconozco. Pero bueno, usted tiene la misa rezada, en la que no hay canto. Sí, el sacerdote simplemente recita las oraciones. Usted tiene la misa cantada, es decir, que es una misa en la que las oraciones son cantadas, es decir, el sacerdote puede estar únicamente, es decir, que nada más que está el sacerdote con el acólito, pero la misa es cantada. Hay un coro que canta y el sacerdote canta la parte que le corresponde a él. Y luego tiene la misa solemne, en la que hay los diferentes ministros, es decir, está el diácono, está el subdiácono, que cumplen sus funciones. Realmente la misa dominical, que puede ser la misa dominical, y la misa de una solemnidad. Entonces ya hay el coro establecido, pero sobre todo es la cuestión de los ministros, es decir, hay un diácono y hay un subdiácono, que es el subdiácono, como he dicho antes, es el que canta la epístola, y el diácono el que canta el evangelio. Y luego tienen diferentes funciones que, bueno, tampoco vamos a entrar porque es muy de un gran detalle, etcétera. Como usted dice, es verdad que la misa, en la forma ordinaria, no hay una distinción. Es decir, se puede llamar misa solemne, bueno, pues a la misa dominical, pero a lo mejor es una misa que el sacerdote no canta nada y no se canta absolutamente nada. Podría ser. Bueno, es verdad que, o una misa de semana en la que se canta todo. Es decir, que yo pienso que es más por parte del sacerdote, y digo el sacerdote también de los fieles, de tomar un poco en cuenta esto, es decir, que la liturgia no es todo igual, siempre igual. Es decir, se tiene que marcar la distinción digamos, de los niveles de fiestas litúrgicos, y pienso que eso es un gran bien, y lo tenemos que marcar de alguna manera, y se marca, por ejemplo, con el hecho de que se cante o no, o haya un desarrollo más grande a nivel de los ministros, por ejemplo. Es verdad que la forma ordinaria, en principio, no hay un sacerdote que haga de diácono y un sacerdote que haga de subdiácono.
aunque me consta, leyendo un ordinario de la misa, un ceremonial de la misa del 2002, que esas figuras no han de por sí desaparecido como tales. Bueno, pasa claro, como no están escritas, no está escrito en ningún sitio, pues eso ya se cree que está abolido. Bueno, decir, pero como tal están. Pero es verdad que falta un poco esa distinción, o faltaría un poco esa distinción, pero claro, eso tiene que ser más el sacerdote y los fieles los que tendríamos que marcar en la forma ordinaria, quiero decir, esa distinción. Alguien me preguntaba, no sé si ya lo respondió, pero quería saber qué piensa de que las mujeres administren la comunión. Bueno, pues una pregunta así un poco, digamos, peliaguda. Y es el hecho de que, bueno, la comunión principalmente la deben administrar los ministros, que para ello están, es decir, el sacerdote, el diácono y el acólito que ha sido instituido como tal. Es verdad que la Iglesia ahora contempla los ministros extraordinarios de la comunión, es decir, por una celebración de la misa en la que el sacerdote está solo, muchos fieles que van a comulgar, bueno, pues se puede dar esa posibilidad, de la Iglesia la da, y entre estos ministros extraordinarios pueden haber mujeres. Y esto ya es más a nivel del sacerdote, como lo entienda o como lo vea. Mire, nosotros en este convento no tenemos parroquia, la iglesia es iglesia conventual, abierta al culto, y yo colaboro con la parroquia que tenemos, digamos, en la cual estamos nosotros situados, y el sacerdote me comentó que él prefería que yo, como religioso, ayudara a dar la comunión antes que tener una señora o una persona, un laico, que diera la comunión. Porque él prefería eso. Es decir, yo preparándome, porque me dio una preparación, digamos, inmediata al sacerdocio, pues ve más conveniente que sea un religioso, o religioso, vamos, en este caso, que de la comunión que una laica o un laico. En este caso, en esta parroquia, habría alguna laica que daría la comunión. Entonces, pero a él le parece un signo digamos, más claro, más evidente de la constitución jerárquica de la Iglesia, es de ese hecho. Y pienso que eso pues está bien, es así. Me preguntan, ¿de dónde sacaron los ministros de la comunión? Bueno, pues imagino, no conozco demasiado la historia de esto, pero imagino que sería, pues, vista la situación de una falta de sacerdotes o no tener suficientes ministros, pues que se pudiera, digamos, instituir en cierta manera, porque no es una verdadera institución, a estas personas como ministros extraordinarios. No son ordinarios, sino son extraordinarios de la comunión. ¿Alguna otra pregunta? Había, creo que Tenemos la manita levantada de Florencia. Jacqueline, creo que, o alguien más, no sé. Yo que ya he También perdido Jacqueline, ok. el control. Florencia y después Jacqueline, ¿ok? Padre, ¿se me escucha? Sí. No, mi pregunta era que no sé cómo será digamos, en otros países, pero acá nosotros tenemos en el misal, en las rúbricas, especifica, por ejemplo, en la parte del Ecce Agnus Dei, o sea, este es el Cordero de Dios, cuando se eleva la Eucaristía, estoy hablando en el Novus Ordo, ¿no? Hay un asterisquito para Argentina, no sé por qué causa, pero de que, por ejemplo, se prohíbe que los fieles se arrodillen en ese momento. ¿Pasó algo? Me parece que se fue. No. Ah, ¿se fue? A ver. Me parece que sí. Dale tantito, sí. Voy a pausar la Capaz que grabación, ¿eh? Espérenme tantito.